Ya, bueno chicos, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con el tema de gráfica de funciones, ¿ya? Para ello vamos a denotar la siguiente manera. Vamos a ver aquí, aquí, ¿ya? Vamos a poner como título gráfica de funciones. Primeramente, para graficar funciones debemos conocer lo que son los tipos de funciones, ¿cierto? En este caso vamos a encontrar lo que es la función pendiente como primera. Función pendiente. Dado que la función pendiente técnicamente expresada en una función de x, dada la redundancia de y es igual a f de x, ¿no? Va a ser igual en este caso a la pendiente m multiplicada en este caso por la función x elevado a exponente 1, ¿ya? Más el punto de corte b. Esto técnicamente es el modelo de una ecuación de una función pendiente. ¿Cómo se denota esto? Dado por ejemplo un plano cartesiano, ya disculpen lo chueco, ya, dado un plano cartesiano está expresado en x y aquí está expresado también en y, una pendiente va a denotarse de la siguiente manera, dado en intervalos. ¿Cómo se dicen esos intervalos? O sea, si ustedes tienen aquí un intervalo está desde 0 ya hasta a, ya, y aquí técnicamente va a ser ese mismo a, pero ya en este caso elevado a 1 más 1, ¿cierto? Aquí y le va a corresponder a b. Técnicamente aquí va a ser b. Y aquí otro puntito puede ser como si lo podemos denotar como b sub 1. ¿Ya? Dado lo siguiente. O sea, técnicamente estos puntitos, obviamente la pendiente es una sucesión de puntos infinitos. ¿Ya? Podemos decir nosotros de que la pendiente es igual al diferencial de y sobre el diferencial de x. ¿Cómo se denota diferencial de x y diferencial de y? ¿Qué es eso? Dados estos espacios encontrados aquí, ya, este diferencial de x técnicamente es igual a, bueno, en vez de ponerlo como sub a, le vamos a poner como sub x, ya. Dado, digamos, como si fuera x sub 1 y x sub 2. Lo mismo va a suceder aquí, para no chiparlo, ya. Y sub 1 y aquí y sub 2. El diferencial técnicamente es expresado de la siguiente manera. M es igual a y menos 2 sobre y menos 1 sobre x menos 2 y x menos 1, ¿no? Ahora, este espacio denotado aquí expresa lo que es la imagen del dominio en x, ¿ya? Y este espacio encontrado aquí también refleja lo que es un punto cualquiera, ¿no? En este caso, para que no nos chipemos, vamos a poner aquí x sub 1 y aquí x sub 2, ¿ya? Este espacio de intervalo es donde une esos dos puntos, y este espacito que se encuentra acá se le llama lo que es delta x y aquí se le llama lo que es delta y. Dado por ejemplo, obviamente este y sub 2 va a ser mucho mayor que y sub 1, y lo mismo va a suceder con esto, dado que solamente estamos calculando esta cierta parte. Ya, y obviamente no se olviden, ¿no?, que la pendiente sí o sí es infinita, ¿no? Hasta aquí, ¿todo claro? Espero que sí. ¿Ya? Y ahora, el punto de corte, técnicamente este B encontrado aquí, el B simplemente es la ubicación en el plano cartesiano de Y perteneciente al rango. Entonces, en este caso podemos decir de que B va a ser igual a Y en este caso B va a ser igual a rango. O sea, la imagen que implementa en el rango y la ubicación donde encontramos la pendiente en este caso, ¿no? Ahora, esto solamente sucede con una pendiente positiva, ¿ya? Dado, por ejemplo, esta imagen encontrada acá, esto de aquí sucede con una pendiente mayor a 0. Ya, obviamente la pendiente no es 0 porque está existiendo, no siempre va a ser lo que es 1. Ya se sobreentiende. Cuando está de este modelo encontrado aquí, siempre se sobreentiende que m es igual a 1. Ya podemos decir en este caso de que m va a ser igual a 1. ¿Ya? Y b, punto de corte, es 0, dado aquí el punto de origen. ¿Okay? Esto solamente va a suceder cuando m es mayor a 0, o sea que es positiva. Cuando es negativa, podemos decir lo siguiente. A ver, en este caso vamos a ponerlo
dado por ejemplo este mismo plano cartesiano, ya expreso lo que es la imagen, o sea, en este caso cuando la pendiente es negativa tanto en Y como en X, o sea, no se olviden, ¿no?, de que si lo especificamos en este caso un número cualquiera, menos A y aquí menos B, esto no significa que la pendiente sea negativa. ¿Por qué? Dado por ejemplo este numerito y este numerito que son negativos, como haciendo ley de signos, ¿cuánto va a ser? Menos por menos, más, ¿ya? Así que eso no se confundan. Puede ser en este caso la pendiente dado menos A sobre B, ¿ya? O puede ser A sobre menos B. De todas formas, esto siempre se va a expresado de la siguiente manera: menos A sobre B. O sea, en la raíz de fracción mayor siempre va a existir lo que es ese negativo, ¿ya? Siempre. Entonces, haciendo que la pendiente en este caso ya sea menor a 0, va a ser de la siguiente manera. O sea, si se dan cuenta, esto está reflejando hacia solamente el primero y el tercer cuadrante. Ya, no se olviden, ¿no?, de que este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, ¿no? Solamente cuando la pendiente es negativa, o sea que es menor a 0, va a expresarse simplemente en el cuarto y segundo cuadrante. En este caso solamente lo que sería la pendiente negativa, ¿no? Y lo mismo, ¿no?, siempre solamente va a expresarse en términos de Y y de X negativo y X positivo, ¿ya? Bueno, ahora vamos a conocer lo que es la función cuadrática. Bueno, vamos a hacer un ejercicio primeramente pleno, ¿no? Aquí en su práctico, ¿dónde está? Dice, grafica las siguientes funciones. Vamos a poner aquí como ejemplo el número 1 de su práctico. Dice, menos f de x es igual a menos x sobre 2. ¿Qué me indica esto? Primeramente yo tengo que asociarlo con el modelo, ¿no? El modelo, ¿cuál es el modelo? Técnicamente es este el modelo, ¿ya? Dado eso, lo llevo a ese modelo, ¿no? Primeramente debo separarlos. X medios lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a poner aquí como tipo solución. Dado f de x es igual a menos 1 medios por x, ¿cierto? Ya que menos 1 medios por x simplemente ¿cuánto es? Menos x medios, ¿no? Pero acá, si se dan cuenta, existe lo que es este b, y este b a veces puede ser 0, ¿cierto? Ya que una cosa, cualquier cosa sumada con 0, distinto de 0 obviamente, va a ser esa cualquier cosa, ¿cierto? Así que yo puedo expresar este 0 técnicamente ahí, ya que no alteraría en nada, ¿cierto? Entonces, si yo tengo en cuenta esto, ya debo considerar lo siguiente ahora, ¿no? Técnicamente esto encontrado aquí ya es la pendiente, dado el modelo. Lo voy a copiar aquí. Y es igual a mx más b. ¿Cuánto es m? M lo puedo expresar como menos 1 medio, ¿cierto? ¿Y cuánto es b? Es 0. Ahora, denotado esto, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Si m es igual a menos 1 medio, puedo expresarlo tanto como en x como en y que le habías indicado, ¿cierto? Ya. Y m es igual a delta y sobre delta x. ¿Cuánto le va a corresponder a y y cuánto le va a corresponder a x? Técnicamente a y le va a corresponder 1 y a x le va a corresponder 2, ¿ya? Entonces esa es la manera de que yo pueda graficar. Por lo tanto, como les dije, puede ser tanto como en menos 1 o en menos 2, pero no ambas, ¿ya? Igual va a ser lo mismo. Entonces, primeramente, antes que todo, la ubico. ¿Dónde lo ubico? Considerando el punto de corte. El punto de corte va a ser en este caso donde se va a reflejar la pendiente, ya que b es igual a y. Obviamente esto es y, esto es x, esto es menos y este aquí es menos x. Ya, entonces decimos, ¿no? Primero está ubicada en 0. Entonces aquí va a empezar lo que es mi pendiente, aquí en 0. Ahora voy a graficar. Aquí pongo aquí menos 1, aquí pongo menos 1, aquí simplemente menos 2. ¿Cuánto le corresponde a x? Bueno, en este caso vamos a plantearlo en menos 1 sobre 2.
ahí, ya. Entonces aquí, ¿cuánto le corresponde? Que le corresponde 1, ¿no ven? Aquí está 1. De este espacio del 0 a 1, ya, es como si yo estuviera diciendo que este menos 1 fuera el x2 y este 0 fuera el x1, ¿cierto? Y este espacio encontrado aquí es el delta x, ya. Eso es lo que claramente me está diciendo el problema, ¿no? Ahora, ¿cuánto le va a corresponder a y? Le va a corresponder 2. Así que grafico, ¿no? El 1 y aquí el 2. Entonces, considera, ¿no? Este espacio de 0 ya es como si estuviera diciendo que es el y sub 1. Y este 2 es como si yo estuviera diciendo el y sub 2. Y este espacio encontrado aquí es como si yo estuviera diciendo que es el delta y. ¿Ya? Entonces, considerando eso, puedo decir lo siguiente. Ya que como a x le está correspondiendo 2, o sea, no me llevo aquí me había equivocado, aquí es menos 2, ahí, este de acá es delta y este de acá es delta x, me he olvidado de eso. Vamos a expresarlo como aquí en 1 y 2, aquí, perdón, eso me confundí. Ya, como le decía, delta y menos 1, aquí está el menos 1, ¿cierto? Ahora, para x vale 2, así que técnicamente este puntito trazo lo que son líneas segmentadas y aquí en 2 trazo lo que son líneas segmentadas y aquí está mi primer punto, ¿ya? Ahora yo puedo darle en este caso otros valores a la pendiente, ¿cierto? Siempre y cuando yo no altere ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La pendiente, ¿ya? O sea, si yo le di en este caso menos 1 a delta y a 2 a delta x y este signo menos encontrado acá es igual, yo puedo también hacer esto, de que m va a ser a 1 sobre menos 2, ya, porque es lo mismo, ya que menos por más sigue siendo menos y sigue siendo la misma pendiente, ya. Entonces, si yo puedo hacer eso, puedo decir entonces para delta y cuánto va a valer y para delta x lo mismo, ¿no? Delta x, que he hecho, delta y, perdón, de 0 a 1, 0 a 1 ¿cuánto vale? 1 positivo, ¿cierto? Este constituye el espacio de delta y. Ahora, desde 0 a menos 2, desde el punto de corte que es 0 hasta menos 2, ¿cuánto sería el delta x, cierto? Aquí está el delta x. Entonces, para poder graficar eso, digo, ¿no? Trazo líneas segmentadas desde 1 en y 2 en x. Ahí está. Y ahora suficiente. Con esos dos puntos yo puedo trazar lo que es mi pendiente. Puedo decir, vamos a insertar acá una línea. Puedo decir de que dado estos dos puntos ya puedo trazar lo que es mi pendiente, ¿no? Y así va a funcionar más o menos. Y así sería, ¿ya? Y más que todo ahí acabaría el ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende todo claro? Ya. Ahora este es ¿cómo se llama? El único ejercicio. Ahora vamos a ver con funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas técnicamente es una función dada y es igual a f de x, donde en este caso va a estar expresado de la siguiente manera: dado lo que es ax elevado al cuadrado más bx más c. Ya, esta se fue como una función cuadrática. Dado esto, yo puedo considerar lo siguiente, ya que esta terminología encontrada acá es lo que se le llama a una parábola. Ya, ¿y qué es una parábola?
Técnicamente en un plano cartesiano, denotado de la siguiente manera, una parábola puede ser así, ya, y otra parábola puede ser expresada de la siguiente manera, que es así. Cuando es positiva y cuando es negativa. Técnicamente esta A encontrada aquí, ya, en este caso va a reflejar, no, pucha, lo puede ser de la misma manera, así, ya. En este caso, dado digamos algunos valores, técnicamente esta A ya va a ser expresada como va a ser la parábola. Técnicamente va a ser en este caso cóncava hacia abajo de la siguiente manera, cuando en este caso A es mayor a 0. Y si es cóncava hacia arriba, técnicamente sería cuando A es menor a 0. Ya, este puntito encontrado acá, no, esta parábola encontrada acá, ya, va a tener un punto máximo. ¿Qué se llama ese punto máximo? Dado que cuando vos lo estás expresando de la siguiente manera, me vas a llegar a un punto, ya va a un punto hasta acá, que va desde ese punto va a empezar a bajar lo que es tu parábola. Y este punto, ¿qué se le llama? Se le llama vértice. Ya, y el vértice, ¿cómo se calcula? Técnicamente podemos decir, ¿no?, de que el vértice ya es igual a, ¿cuál era la fórmula del vértice? Menos b sobre 2a. Ya, esta sería lo que es la fórmula. Para el el vértice está conformado de una función de lo que es hk. O sea, dado lo que es h, el punto de corte en x, y dado lo que es k, el punto de corte en y. ¿Ya? Y h, ¿cómo se calcula? H se calcula menos b sobre 2a. O sea, los valores de a y los valores de b. ¿Ya? Y k, ¿cómo se calcula? Se calcula técnicamente lo que es f de h. O sea, dado una función f de x cualquiera, ya, nosotros podemos decir de que hallando el valor de h, reemplazando el valor de h en la función original. Ya, eso técnicamente podemos decir, ¿no? Aquí me confundí. Aquí es mayor, aquí es menor. Ya, ahora vamos a ir con un ejercicio de su práctico. Aquí es la E, si no me equivoco. Y aquí le vamos a poner lo que es la A, para que no nos chipen. La A, ¿ya? Ahora, dada la siguiente función, f de x es igual a 2x más 3 elevado al cuadrado. Obviamente no, yo sé que esto es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque simplemente esto es lo que se le llama un binomio al cuadrado, ¿cierto? Dado lo que es un binomio expresado de la siguiente manera, a más b elevado al cuadrado, ya esto técnicamente es la primera al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Si en este caso aquí es menos, obviamente solamente va a cambiar aquí lo que es un menos, ¿ok? Entonces, nosotros podemos decir de que esto de acá está expresado así, ¿ya? Así que, dado esto, decimos, ¿no?, la primera cantidad al cuadrado, vamos a hacerlo paso por paso para que no nos chipemos, ¿ya? La primera al cuadrado más el doble producto de la primera, que es 2x, por la segunda, más la segunda al cuadrado, ¿ya? Y hacemos operaciones, ¿no? Esto de acá, 2x por 2x, simplemente sería 4x al cuadrado. Más 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, aquí 12x más 9. Ahora, esto de acá está expresado así, ¿no? Y dado lo que tenemos aquí, la función f de x, ya es igual a ax al cuadrado más bx más c. Ubicamos lo que son en este caso esos datos, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder hallar el vértice. 4x al cuadrado. Si 4x al cuadrado está conformado con esto, podemos decir simplemente aquí de que a va a valer 4
Aquí igualamos 12x, aquí bx. Podemos decir también entonces de que b es igual a 12. Y lo mismo sucede con c. Si c no está acompañado con nada, simplemente podemos decir de que c es igual a 9. ¿Ya? Entonces vamos a hallar el vértice. Para poder hallar el vértice, habíamos dicho, ¿no?, de que el vértice en este caso, si está aquí fuera del origen y tiene también algunas otras, como serán otros numeritos acompañados ahí, técnicamente el vértice va a ser HK. ¿Ya? Dado lo que es HK, tenemos que hallar lo que es la función X, que es en H, y la función Y, que es en K, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a poner de que H es igual a menos B sobre 2A. Y reemplazamos simplemente. Decimos de que H va a ser menos. ¿Cuánto vale B? Vale 12. ¿Cuánto vale 2? ¿Cuánto vale A? Perdón, vale 4. ¿Ya? Y reemplazamos simplemente. No es que podemos decir mitad 6, aquí mitad 1, mitad 2, aquí mitad 3. Y simplemente H va a valer, ¿cuánto vale? 3 medios. Pero no se olviden del negativo, ¿no? Menos. ¿Ya? Menos 3 medios. Ahora, ¿qué me falta hallar? Me falta hallar lo que es K. K, ¿cuánto decimos que valía? Lo que valía f de h. ¿Y f de h cuánto vale? Técnicamente, si nosotros tenemos expresado lo que es la función f de x, ¿cierto? Es igual a 4x al cuadrado más 12x más 9. ¿Ya? Entonces f de h es técnicamente una función como máquina, ¿cierto? Lo podemos expresar de la siguiente manera, dado que en cada función de x nosotros estamos reemplazando lo que es su valor. ¿Ya? Entonces ya no va a valer x, va a valer h en cada x que nosotros encontremos. Así que simplemente sería ¿cuánto? 4h al cuadrado más 12h más 9. ¿Y cuánto vale h? H vale menos 3 medios, ¿cierto? Ubicado aquí. Entonces, podemos decir lo siguiente, ¿no? De que K va a valer f de ¿cuánto? H. ¿H cuánto vale? Menos 3 medios. Y esto va a ser 3 multiplicado por menos 3 medios elevado al cuadrado más 12 multiplicado menos 3 medios más 9. ¿Ya? Hacemos operaciones ahí, ¿no? Podemos decir que va a ser 3 multiplicado por, este es un número irracional, o sea, una fracción. Entonces al cuadrado va a afectar tanto al numerador como al denominador. ¿Ya? Así que va a ser, y como está en negativo, un número negativo multiplicado con un número par siempre va a resultar positivo. ¿Ya? Así que simplemente podemos decirnos que hacer 3 por 3, 9 cuartos. Más, aquí lo mismo, ¿no? 12 por menos 3, ¿cuánto vale? Aquí vamos a hacerlo un poco directo. Menos 36 sobre 2. ¿Ya? Y aquí más 9. Y obviamente eso podemos realizarlo lo que es con una calculadora, ¿ya? O simplemente podemos hacerlo así paso por paso, ¿no? A ver, alguien por favor que me diga cuánto vale todo esto. Así de manera de participación. ¿Todo eso de ahí? Sí. A mí me salió 130,5. ¿Segura? Sí. Vamos a poner la calculadora porque a mi punto de vista tiene que dar 0. A ver, vamos a ver. 3 multiplicado por menos 3 medios elevado al cuadrado más 12 multiplicado por menos 3 medios y más 9. A mí me sale menos 9 cuartos aquí, pero algo le estamos pelando acá. A ver, 4, 13 y 12 más 9. Sí, esto está bien. Y eso igual a 4x al cuadrado más 12x más 9.
Ah, claro, ya sé cuál es el problema. Aquí, este aquí era 4 y este aquí era 4. Ahora, a ver, reemplazarlo de nuevo, por favor. Esto sí tiene que darte 0. Al ojo nomás se ve. Mira, o sea, esto acá simplifico. Aquí 36 entre 2, ¿cuánto es? 18, ¿cierto? Y entonces aquí va a ser 9 menos 18 más 9. ¿Y esto cuánto va a ser? 0. Ya, ahí está un error mío. Van a disculpar. Entonces, podemos decir de que aquí cuánto va a valer k. K vale en este caso va a valer 0, ¿cierto? Entonces, partiendo de estos datos, podemos decir de que el vértice es igual a menos 3 medios. Creo que no estoy equivocando. Ya. Va a valer menos 3 medios, 0. Ya, ahí. Ahora queda graficarnos respecto a esto, ubicado el vértice, ya, y dando lo que son valores. Ahora, vamos a poner acá lo que es la gráfica. Vamos a ubicar primeramente de dónde sale todo eso. Ya, a ver, está lo que es el 1 y el 2. ¿Ya? Y el 3 medios es técnicamente 1,5, ¿ya? Así que este sería el 3 medios. Aquí está el 0, ¿ya? Y acá, este de acá es el vértice. Vértice HK, ¿ya? O sea, técnicamente es menos 3 medios en X, ¿ya? Y 0 en Y. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé cómo va a ir la parábola? Simplemente dado con 2 puntos. Obviamente la parábola siempre va a estar expresado de esta manera o de esta manera, ¿ya? Siempre. Así que vamos a hacer lo que es el método tradicional, de que es dado valores en X y Y. Ya se llama lo que es el método gráfico. Como ya dimos valores en menos 3 medios, vamos a asignar otros valores aquí. Ya podemos decir ahora en este caso, a ver si ya dimos 3 medios, pongámosle 1. Vamos a ver cuánto expresamos con menos 1. Ya decimos, ¿no? F de x, ubicamos la función primeramente. ¿Qué hemos dicho? Que es 2x más 3 al cuadrado, ¿cierto? O sea, el modelo era este. Solamente lo expresamos de esta manera, ¿para qué? Para calcular el vértice, ¿no? Ahora, dado este modelo, podemos decir lo siguiente, ¿no? De que f de 1, ¿cuánto va a valer? 2 por 1 más 3, y esto al cuadrado. 2 por 1, 2, más 3, 5, y 5 elevado al cuadrado sería 25. Ya, así. Pero dado que es 25 un valor muy alto, vamos a hacerlo expresado con menos 1. ¿Ya? Aquí he puesto yo menos 1, no sé por qué puse. Menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 3, 1. Y 1 al cuadrado, ¿cuánto va a valer? 1. Así que si x vale menos 1, ¿cuánto va a valer y? Y va a valer 1. Ahora vamos a ubicar el menos 2. ¿Ya? Ahora, dado lo que es f de menos 2, podemos decir, ¿no?, que es igual a 2 por menos 2 más 3, esto se lo va al cuadrado. Menos 2 por menos 2, ¿cuánto va a valer? Menos 4. Menos 4 más 3, 1. Bueno, menos 1. Y menos 1 elevado al cuadrado simplemente va a ser 1. Igual 1. Así que si x vale menos 2, ¿cuánto va a valer y? También va a valer 1. Así que ya tenemos en este caso con 2 puntos más. Tenemos acá un puntito acá, o sea, la trazamos líneas segmentadas para no poder equivocarnos, ¿cierto? Aquí tenés otro puntito. Dado estos 3 puntos, ya puedes hacer tu parábola, ¿no? Puedes decir así. Porque normalmente en las gráficas nunca piden algo exacto, ¿no? Y puedes hacerlo así. Y esta es tu parábola. Esto se le llama lo que es una función cuadrática. Función cuadrática. ¿Ya? Eso es técnicamente. A ver, vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Ahora vamos
vamos a ir con este caso, a ver, las funciones irracionales, funciones racionales, perdón. Ya, la función racional. Una función racional técnicamente está expresada de la siguiente manera, ¿no? Cuando calculamos dominio y rango, p de x sobre q de x, dado una función f de x cualquiera. En este caso f de x igual a y, ¿cierto? P de x cualquiera y q de x cualquiera. Esta es una función racional. Y obviamente aquí el dominio, para recordar, va a perderse a los reales, tal que el denominador, en este caso q de x, sea distinto de 0. Ahora la gráfica. La gráfica es convencional, ¿cierto? Siempre vamos a partir de un modelo. El modelo en este caso va a ser de que y sea igual a 1 sobre x. ¿Ya? Primeramente hay que calcular lo que es su dominio. Su dominio en este caso, a ver, yo les pregunto, ¿cuál es su dominio de esta función? X. X, ya. ¿Qué tiene que ser x? Si el denominador, en este caso q de x, ya el dominio va a aparecer simplemente los reales, ¿no? Tal que el denominador sea distinto de 0. Y el denominador es una función q de x, y esa q de x puede ser cualquiera, ¿cierto? Entonces, si aquí encuentra lo que es una x, ya, y aquí el denominador dice que es distinto de 0 y el denominador vale x, entonces el dominio de esta función es que va a ser todos los reales tal que x sea distinto de 0. Aquí no puede haber un 0, tal que 1 sobre 0 no existe, ¿no? Ya en límite ustedes lo van a ver aquí es igual, pero aquí es una función, ustedes no pueden dividir 1 sobre 0, no le va a salir nada en la calculadora ni nada, ¿no? Ok, entonces tomando en cuenta ese dominio, podemos decir lo siguiente, ¿no? De que este aquí es el modelo. El modelo técnicamente es que si nosotros separamos aquí en 0, ¿cierto? 0, ya, vamos a crear lo que es una asíntota, o sea, una línea con segmentadas, ya, donde la función no puede pasar. ¿Por qué? Porque no existe o no está definida en el campo de los reales, ya. Da lo que es una función x, una función y, menos y menos x. ¿Ya? O sea, si nosotros a simple vista le damos valores a x y a y, ¿cierto? En esta función, aquí x y y, podemos decir, dado por ejemplo el 1, vamos a poner que empezar el 1 y aquí el menos 1. Si nosotros damos 1, ¿cuánto va a valer y? 1 sobre 1, ¿cuánto es? 1. Y si le damos menos 1, 1 sobre menos 1, haciendo lo que son leyes de signo, menos 1, menos por más, menos. Podemos decir entonces que si dado menos 1x, ¿cuánto va a valer? Va a valer menos 1y. ¿Ya? Entonces, aquí podemos decir que va a valer 1 y aquí va a valer menos 1. Trazamos lo que son estas linecitas, ¿cierto? Estas linecitas así. Aquí hay un punto en 1 y 1 y en menos 1 y 1 también hay otro punto. ¿Ya? Y así va a ser. O sea, esto va a ser expresado tal que si y, ya, y x tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con x. O sea, si nosotros hallamos el rango de esta función, técnicamente sería despejar lo que es x, ¿cierto? Si y es igual a 1 sobre x, este x lo paso a multiplicar, simplemente ese x es y es igual a 1, y y lo paso también a dividir, ¿cierto? Y aquí el dominio de y, o técnicamente llamado rango, es que también y tiene que ser distinto de 0. Entonces, si yo sé esto, puedo decir también de que aquí esta función de acá también no va a estar definida la función, ¿ya? Así que en este caso podemos nosotros simplemente decir de que dado también valores aquí, va a ser de esta manera la función racional. Va a serse disparado hacia así más o menos. Esa es lo que es una función racional de este tipo. De este tipo de acá. ¿Ya? Ahora,
si es de este tipo encontrado acá y solamente cuando es positiva, lo mismo pasa con la pendiente, chicos. No es que la pendiente solamente yo les dije, ¿no ven? De que he dado una función, en este caso si la pendiente es positiva, solamente va a ser expresado en el primero y en el tercer cuadrante. Si es negativa, va a ser expresado en el segundo y cuarto cuadrante. Ya acá sucede lo mismo. Sucede de que acá si es positivo, va a ser expresado simplemente en el primer y tercer cuadrante. Ahora, si es negativo, yo les hago la pregunta: ¿dónde se ha expresado? ¿Cómo va a ser la gráfica? Aquí se lo voy a dibujar. Y es igual a menos 1 sobre x. Vamos a dibujar esta misma gráfica. Va a tener exactamente lo mismo, o sea, de que no va a estar definida en 0. Todito esto no tiene que pasar por ahí la función. Ya, esto va a ser y, esto va a ser x, esto va a ser menos y, y esta aquí va a ser menos x. Ya. ¿Cómo va a ser? O sea, aquí está expresado en el primer y tercer cuadrante si es positivo. Ahora, en este caso va a ser negativo. ¿Dónde va a ser reflejado? Les pregunto, ¿dónde va a estar reflejada esta función? Obviamente va a estar reflejada en el segundo y cuarto cuadrante, ¿ya? Y va a estar los números, o sea, también ustedes reemplazan, ¿no? Si x vale 1, ¿cuánto va a valer y? Reemplazo 1 sobre 1, 1. Y aquí te asigno menos, así que aquí va a valer menos 1. Ahora yo me pregunto, si x vale menos 1, ahora en este caso aquí reemplazo menos 1, ¿cierto? Menos por menos, más. Y 1 sobre 1 siempre siendo 1. Así que simplemente aquí va a ser más 1. Va a cambiar, ¿cierto? Entonces, si yo pongo acá el 1 y acá pongo el menos 1, y ubico lo que es el menos 1 y ubico lo que es el más 1, ¿ya? Y ubico también los puntos. En este caso, a menos 1, ¿qué le corresponde? Le corresponde más 1. Aquí un puntito. Y a 1, ¿cuánto le corresponde? Le corresponde menos 1. Aquí otro puntito, ¿ya? Y esto va a ser de la siguiente manera. Así, ¿ya? Este es cuando es negativo. Ahora, si yo tengo, en este caso aquí vamos a entrar lo que es al tema de traslaciones. Traslaciones, en este caso, para expresar lo que es una función cualquiera. Técnicamente hay dos formas, hay dos traslaciones. Se le llama lo que es traslación vertical. Esta traslación vertical va a tener el siguiente modelo. Dado lo que es una función f de x cualquiera, ¿cierto? Una traslación vertical va a subir, o sea, a expresar en este caso a subir en el plano cartesiano cuando se le añade una constante k cualquiera. ¿Ya? O sea, pongámonos en esta perspectiva de esta función, de esta, ¿ya? Si yo pongo acá, en este caso, f de x no es igual, voy a ponerlo aquí como un tipo de ejemplito para que se pueda entender un poco. F de x es igual a 1 sobre x, ¿cierto? Si yo le añado una constante k a esa f de x aquí más 1, ¿ya? Simplemente, ¿qué se va a hacer? Se va a mover una posición, ya, hacia arriba. Esta constante k cualquiera refleja a lo que es esto. Y entonces, ¿qué me dice? Que va a subir si es que yo, o sea, si está ubicado aquí en 0, ahora no va a estar ubicado, va a estar ubicado en 1. Y va a seguir siendo aquí lo mismo, ¿ya? Eso va a suceder. Ya en este caso cuando sube y va a bajar, o sea, una función cualquiera, dado lo que en este caso f de x menos k, o sea, añadiendo una función menos k a cualquiera. Ahora, ¿qué me dice el otro? La traslación horizontal.
dado esa traslación horizontal, podemos nosotros decir que va, en este caso va a decir hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Y esto cómo funciona? Dado lo que es una función f de x cualquiera, ya, yo voy a decir ahora de que si f de x se va a mover hacia la derecha siempre y cuando a esa función f de x yo le resto una función k cualquiera. Ahora, esto aquí cambia. Yo acá ya no le estoy añadiendo un más 1, no le estoy añadiendo a esta k de aquí. Le estoy añadiendo a la función. O sea, en este caso va a ser f de x menos k. ¿A qué? A esta función f de x cualquiera de aquí. Entonces simplemente nosotros podemos decir que va a ser 1 sobre x menos k o más 1, ¿cierto? O sea, dado esta misma función. Y esta k puede ser cualquier cosa. Simplemente podemos decir entonces que esa k, ¿cuánto vale? Puede valer cualquier cosa. 1 y aquí puede valer 1 también, digamos, ¿no? Eso es lo que yo estoy dando a entender aquí. Se va a trasladar horizontalmente hacia la derecha siempre y cuando se cumpla esto. Y esto acá va a funcionar también hacia la izquierda. Técnicamente a f de x le voy a sumar una constante k cualquiera. ¿Ya? Así que eso sería en este caso tipo de traslación. Ahora, para poner en aplicación este ejercicio, voy a hacer referencia a su práctico, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a hacerlo paso por paso para que lo puedan entender, ¿ya? Este es el ejercicio B de su práctico. F de x es igual a x menos 1, ya, sobre x más 3. Primeramente, que decimos es positivo. ¿Qué me ha dicho lo positivo? De que solamente esta gráfica va a estar reflejada en el primer y tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces, vaya, vamos haciéndolo paso por paso. Primeramente, conocemos el modelo que es una función racional, dado lo que es una función p de x como numerador y q de x como denominador. Para ello, podemos decirnos de que el dominio de una función f de x cualquiera va a pertenecer a los reales, tal que el denominador, en este caso x más 3, sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces, haciendo lo que es aquí, podemos decir de que x va a ser distinto de menos 3. ¿Ya? Eso como en primer lugar. ¿Ya? Pero, para dejarnos de esto a un lado, vámonos por el camino un poco más fácil, podemos decir de que simplemente f de x va a partir de una función racional 1 sobre x, ya que la conocemos, ¿cierto? Ya que aquí la habíamos planteado de que simplemente es esta, ¿cierto? Simplemente es esta. Así que lo ubicamos. Podemos decir entonces de que haciendo un plano cartesiano de este estilo, ya ubicamos el menos 1 y ubicamos aquí, perdón, aquí ubicamos el más 1 y el menos 1, aquí el 1 y aquí el menos 1, ¿cierto? Aquí hay un punto, aquí hay otro punto y la función va a ser de este estilo. Ahora, yo aplico aquí lo que hemos aprendido hace ratito. ¿Qué hemos aprendido hace ratito? Aprendimos lo que es traslaciones verticales y horizontales. Ahora, si yo simplemente aquí tengo ya de este estilo, que me has dicho de que si f de x menos k, porque si se dan cuenta aquí existe lo que es un signo positivo, entonces f de x, ¿qué le estoy añadiendo? Le estoy añadiendo una constante k cualquiera, f de k, ¿cierto? ¿Y esto qué significa? Me fijo en los apuntes y digo, si yo le sumo, entonces va a ser hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, si yo digo acá simplemente, va a decir 1 sobre x más 3, ¿cierto? Aquí en este caso no va a valer k, sino va a valer 3. Y así, 1 sobre x más 3. Ahora, si yo había dicho, ¿no ve? De que esta función está reflejada en 0,
voy a trasladar 3 unidades, pero ¿a dónde? Hacia la izquierda. Entonces, podemos decir de la siguiente manera, ¿no? Ubicándolo, ya, aquí está el 0, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2 y aquí está el menos 3. Y va a tener el mismo comportamiento la gráfica, exactamente el mismo. Por eso es siempre expresarlo el modelo. Ahora, ya no va a ser 0, ya. Ahora, ¿qué va a ser? Va a ser menos 3, lo que no tiene que tocarlo. No es que anteriormente habíamos graficado en 0 que no tiene que tocarlo, ¿cierto? Ahora simplemente lo va a graficar que el menos 3. Y va a tener el mismo comportamiento. Ahora, como aquí ya no es 1, ya no va a estar reflejado en 1, va a estar aquí reflejado en 2, pero sigue siendo todavía en el 1. Y también va a seguir siendo en ¿qué? En menos 1. Porque estamos moviendo hacia la izquierda la función en X, no en Y. ¿Ya? Entonces, podemos plantear acá los mismos puntos que hemos definido anteriormente. Y aquí en menos 4. Aquí sigue siendo acá el menos 1. Y va a tener el mismo comportamiento la gráfica, exactamente el mismo. Ya, así. Estamos haciéndolo por si acaso paso por paso. Ya, esto acá, pedacito. Ya no se olviden que ahora ya la gráfica va a estar reflejada de esta manera, ¿cierto? O sea, ya no va a ser ya el 0, sino simplemente va a ser lo que es el 3. Y así sucesivamente, digamos, ¿no? Técnicamente tendría este comportamiento. Ahora, dado lo que es aquí esta función de acá, ahora va a ser aquí a x menos 1, o sea, un numerador arriba. Pero acá miren, si se dan cuenta, no me está dando lo que es una traslación vertical o una traslación horizontal. Simplemente me está diciendo de que a f de x le tengo que sumar a x más 1, ¿cierto? Pero acá en el numerador, ¿qué me está diciendo? No me está diciendo nada, ¿cierto? Así que voy al método tradicional. El método tradicional, ¿qué me indica? Me indica de que dado lo que es una función cualquiera que desconozco, hacerlo por método de tablas. ¿Ya? Pero antes, debo, para en este caso hacerla bien la gráfica, debo de conocer lo que es su rango. ¿Su rango qué es? Dado una función f de x cualquiera, ya denotada también como y, lo que tengo que hacer para calcular el rango es simplemente despejar x. ¿Ya? Si usted en este caso su función aquí es x menos 1 sobre x más 3, x menos 1 sobre x más 3, tengo que ver la manera de despejar x. ¿Ya? Y para ello tengo que simplemente hacer operaciones básicas, ¿no? Como por ejemplo que está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Ya, voy aquí a aplicar propiedades distributivas. Voy a pasar a un lado lo que técnicamente me conviene en x, y el otro lado lo voy a pasar lo que no tengan x. X menos x es igual a menos 1 menos 3y. Voy a en este caso a factorizar x debido al caso 6, si no me equivoco, de factor común, igual a menos 1 sobre menos 3y. Ya, y ahora que quiero despejar x, simplemente que me está estorbando lo paso dividiendo. X es igual a menos 1 menos 3y sobre y menos 1. Ahora, ¿qué me dice acá? ¿Cuál es el dominio de esta función? Que el denominador sea distinto de 0. ¿Y qué me dice el denominador distinto de 0? Técnicamente y menos 1 va a ser distinto de 0. Y despejando esto, nosotros podemos decir de que y va a ser distinto de 1, ¿cierto? Así que, dado eso, en esta gráfica de acá, como habíamos conocido simplemente de que es x menos 1, ya, entonces, si y también está reflejado acá, y tiene que ser distinto de 1, ¿esto qué me dice? Me dice que por acá no va a estar pasando la gráfica por ningún lado de esta parte. Ya, entonces, si yo tengo eso,
¿Qué me dice? Me dice que tengo que trasladar la gráfica. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque es un número positivo. Este es un número positivo. ¿Y qué me ha hecho el número positivo? Me indicaba de que dado lo que es una traslación vertical, una traslación aquí en positivo, ¿qué me decía? Me decía que tengo que subir. Por lo tanto, si yo digo acá de que va a ser en este caso distinto de menos 1, de 1, perdón, esto lo tengo que subir dado que ya no va a estar graficada aquí en menos 1, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que hacer. Así que vamos a empezar por eso. Graficamos lo mismo, ¿no? Graficamos en sí el 1 sobre x más 3. Así no lo paso por paso técnicamente. Ahora, ¿qué me decía? De que tiene que ser, de que x tiene que ser distinto de menos 3 y de que y tiene que ser distinto de 1. Y graficamos eso. Bueno, vamos a hacerlo aquí de esta manera. Ya, entonces ubico el 1, trazo lo que son esas líneas segmentadas que no me tienen que estorbar, ya, donde no va a pasar la gráfica, y ubico, ¿no? Aquí el menos 1, aquí el menos 2, aquí el menos 3 y aquí el menos 4, por si acaso. Ahora también grafico donde no tiene que pasar eso, aquí, y solamente va a estar expresada en donde exactamente lo mismo que acá, que hemos graficado exactamente lo mismo que acá, ya, pero la vamos a subir ahora a la misma gráfica, la vamos a subir, ¿ya? Así que, ¿cómo sería este estilo? Dado lo que es una función que está en menos 1, estaba definida aquí con menos 2, ¿no? Ahora vamos a subirle 1, 2 y va a tener el mismo comportamiento aquí. Y ahora, dado que yo subí aquí menos 1, ¿cierto? Estaba. Ahora, como estoy subiendo 1, va a ser 0. Y va a tener el mismo comportamiento aquí en 4. ¿Ya? Entonces esto se ve reflejado así, hacia arriba, y esto hasta dónde, hacia abajo, y así continuaría la gráfica de, ¿ya? Ahora, si yo no estoy contento con eso, o sea, técnicamente no estamos terminando todavía, ya que solamente habíamos dicho de que va a ser en este caso la gráfica de 1 sobre x menos 3 más 1, ¿cierto? ¿Qué falta? Falta lo que es lo otro. Técnicamente, esto si hacemos lo que son operaciones, ¿cierto? Podemos decir de que y es igual a 1 sobre más, bueno, multiplicación de la mariposa, ¿no? Este que está acá lo multiplico con esto, x menos 3, y todo esto va a ser x menos 3 aquí, ¿no? Aquí sumo, menos 3 más 1, ¿cuánto vale? Vale menos 2. X menos 2, y aquí simplemente ¿cuánto va a valer? Va a valer x menos 3. Pero aquí la gráfica que me indica, aquí en su modelo de ustedes me indica que x tiene que ser menos 1, ¿ya? Así que ¿cómo lo ubico eso? Tengo que buscar un valor acá en más 1, aquí que le tengo que sumar para que me dé 1, para que me dé simplemente menos 1. Este menos 1 me tiene que dar, así que busco valores, ¿no? Puedo decir, a ver, el 1 medio, si pongo el 1 medio, a ver acá, ¿qué me dice? Tengo que multiplicar, ¿cierto? En ambos miembros. Vamos a suponer eso. O sea, aquí simplemente pongo 2 por 1, 2, ya, más x menos 3, todito esto va a ser multiplicado por 2 x menos 3, y esto que va a ser igual, ahora x se mantiene, menos 3 más 2 que sigue, menos 1, menos 1, todito esto multiplicado por 2x menos 3. Pero dado que esta es una constante arbitraria, podemos decir que y va a ser igual a 1 medio multiplicado por ¿qué?
por x menos 1 y x menos 3. Ahí está. Ahí está, en este caso la gráfica esbozada para esta. Técnicamente es lo mismo, ¿no? Solamente que acá está añadido lo que es una constante arbitraria cualquiera. Esta de acá. Pero ahora, si ustedes necesitan saber, digamos, más a fondo esta gráfica, el método tradicional, asignando valores, tanto en x como en y. Si yo tengo lo que es una función f de x es igual a x menos 1 sobre x más 3, doy valores, ¿cierto? Doy valores a cualquiera y ahí tienes una gráfica mucho más específica, ¿no? Pero estoy dando lo que son tipos soluciones. Para poder aplicar una función racional de este estilo, tengo que saber primeramente que su dominio, su rango, ya, y en este caso aplicar lo que habíamos aprendido, traslaciones. En este caso puede ser horizontales o verticales. Ya, eso más que todo sería para graficar funciones de este estilo. Ya. Ahora vamos a ver contra si es que tiene una función racional de este estilo. Es la única. Ya. Ahora faltan las funciones irracionales. Ahora con las funciones irracionales, ¿ya? Las funciones irracionales tienen este estilo. Es como si yo estuviera diciendo, ya, de que y técnicamente es igual a x al cuadrado más, en este caso, bueno, vamos a empezar primero con x al cuadrado, así sucesivamente, ¿ya? Esto acá, ¿qué me refleja? Me refleja que técnicamente yo debo de conocer, ¿cierto? Aquí su vértice, oye, que esta es una función cuadrática, ¿no? Pero una función irracional, técnicamente como si yo estuviera diciendo de esta x elevado al cuadrado, le estoy sacando a raíz a los ambos miembros, ¿cierto? Ya. Esta aquí va a ser y, esta aquí va a ser x al cuadrado. Ya. En este caso vamos a hacer como decían en el colegio, ¿no? Que esto acá se cancela y vamos a decir que la raíz de y es igual a x, ¿ya? Técnicamente este estilo. O podemos decir lo siguiente, de que y al cuadrado es igual a x. A ambos miembros elevamos, o sea, graficamos, ¿no? Perdón, elevamos a la raíz a ambos miembros, esto aquí se cancela y simplemente esto sería y es igual a la raíz de x. Obviamente estamos diciendo de una función cuadrática. ¿Qué me refleja la función cuadrática? Si yo tengo de este estilo, dado de la siguiente manera aquí, ya, ¿qué me había dicho sobre x al cuadrado? Primeramente de que a es positivo. Ya, b es un valor 0 y también c es un valor 0, o sea que simplemente no está con nada en este caso aquí, ¿eh? Ahora, si y es igual a x al cuadrado, técnicamente la gráfica sería de la siguiente manera, ¿cierto? Ubicado en 0, ya, y puedo darle valores a cualquiera, no me puedo decir de que si 1 y 1, aquí en menos 1 y aquí en 1, ¿cuánto me va a reflejar? Va a reflejar 1. Si yo le doy, va a reflejar 4, etcétera, etcétera. Dado de todos los puntos, ya tengo mi parábola. Aquí, ahí y ahí. ¿Qué me refleja ahora? Si yo tengo en este caso la raíz,
ya ubicado de este estilo, más o menos, y aquí ubicado solamente en X. Solamente estoy contando, en este caso, si aquí fuera la raíz de Y, y aquí solamente fuera más la raíz de Y. O sea, dado este puntito de acá, si yo lo expreso como raíz, simplemente solamente esta parte la estoy contando. Solamente esta parte. Y lo mismo va a suceder con Y. Si yo lo expreso de menos la raíz de Y, yo solamente estoy considerando lo que es esta parte. Nada más. Ahora, obviamente esto acá yo tengo que reflejarlo, ¿cierto? Esta parte de acá. Solamente habíamos conocido esto. Solamente habíamos conocido eso. Pero no habíamos conocido esta parte de acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa? Significa que yo tengo que volcar ¿cómo se llama? El plano cartesiano. Esto de acá es para decir de que Y es igual a X al cuadrado. Ahora, si Y al cuadrado es igual a X, solamente si se dan cuenta está reflejado en X y parte de Y. Pero ahora, si en este caso lo estoy reflejando en X, solamente va a estar tanto en Y expresado de la siguiente manera. Vamos a dibujarlo mejor. Aquí y mejor vamos a hacerlo aquí y ahí. Ahora, si este de aquí es Y es igual a X al cuadrado, ahora yo tengo que saber cuánto vale X igual a Y al cuadrado. X es igual a Y al cuadrado. Ya. Obviamente, como es positivo, muchachos, y X también es positiva, entonces simplemente yo puedo decir de que va a partir desde X aquí. X positiva. Ya. Esto acá, no se olviden que dado un número sea negativo al cuadrado, siempre va a salir positivo. Y dado también un número positivo elevado al cuadrado, también va a salir positivo. Entonces, si va a ser Y al cuadrado, va a afectar tanto como a Y positiva y va a afectar tanto como Y negativa. Y esto simplemente es una parábola, ¿cierto? Una parábola de este estilo. Ubicamos acá el menos 1, aquí el menos 1, aquí el 1, puntitos, y aquí simplemente va a ser una parábola. Esto es simplemente una parábola, ¿ya? Ahora, si yo esto aquí yo lo estoy expresando de la siguiente manera, que Y al cuadrado es igual a X por propiedad de igualdad, X es igual a Y al cuadrado, es lo mismo que decir Y al cuadrado igual a X. Y le saco raíz, ¿no? Estoy sacando raíz de Y, todo esto elevado al cuadrado, y aquí simplemente raíz de X, ya. Como en el colegio, ¿no? Esto acá se cancela, así que Y es igual a la raíz de X. Y le ponemos acá un signo más y un signo menos, dado que de igual forma va a afectar. Ahora, si yo le pongo acá más menos raíz de X, ya, esta parte de acá que me dice que solamente va a estar admitido a valores positivos de X, y esto va a estar admitido a menos raíces de X. No se olviden, esto acá es muy distinto. Menos raíz de X es distinto a raíz de menos X. Ya, es distinto. Obviamente no, perdón, no, esto acá. De X. Ya, esto es distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, el dominio de esta función lo deben de conocer, ¿no? Es de que X no admite valores negativos, porque la raíz de un número negativo es perteneciente a los números complejos, no a los reales, ¿ya? Simplemente esto. Ahora, si yo simplemente acá le pongo lo que es acá, distinto de raíz de menos X, va a cambiar, ¿cierto? Dado, por ejemplo, menos X tiene que ser mayor o igual a 0, hago miembro por menos 1. Cuando multiplico por un número negativo, en este caso menos 1, la desigualdad cambia de sentido. Va a ser entonces de que X va a ser menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí, suponete pongo el 1, ya aquí en este caso en el menos X le pongo el 1 positivo, ¿cuánto va a ser? Menos 1, ¿cierto? Así que no varía. Esto solamente, esta función raíz está expresada en el primer y cuarto cuadrante, no en más.
No es admitido en valores negativos. Obviamente esto está expresado solamente en x, ¿cierto? Ahora, si ya fuera, en este caso acá, la raíz menos la raíz de menos x, y acá pueda más la raíz de menos x, ya estaría reflejado aquí, digamos. Aquí y ahí. Eso por consecuente. ¿Ya? Esto simplemente está partiendo de la parábola, de la función, en este caso esta función, la función cuadrática, esto de aquí, ¿ya? Parte de eso. Ahora vamos a ir con un ejercicio de su práctico para que lo pongamos en práctica esto, ¿ya? Aquí la raíz. Lo mismo aquí, por si acaso, existe claramente lo mismo. Lo mismo de rotaciones, perdón, lo mismo de traslaciones, ¿ya? Exactamente lo mismo. Podemos decir, a ver aquí, este es el inciso F de su práctico, ¿ya? Esto simplemente va a ser menos la raíz de x menos 1, todito esto sobre 3. No se olviden de que este 3 ya no está reflejado en este caso de traslación, solamente va a afectar donde sea un poco más estrecha la función, ¿ya? Así de que este 1/3 puedo reflejar como 1/3 es una constante arbitraria cualquiera, ya, dado entonces de que f de x va a ser de esta manera, 1/3 multiplicado por menos x menos 1. Ahora yo me ubico en los modelos. ¿Qué haya dicho el modelo? De que si es menos raíz de x, ya, de que si y es igual a menos raíz de x, simplemente yo me ubico en el modelo y digo, bueno, solamente va a ser de este a este lado, solamente así, ya. Ahora, si yo le estoy restando menos 1, bueno, me fijo en los apuntes y digo, ¿qué estoy haciendo con x menos 1? Aquí le estoy usando una traslación horizontal, ya, va a ser entonces f de x menos k, ¿cierto? Acá, si se dan cuenta, existe lo que es este x menos 1, ya. Entonces, si y está reflejada como una función f de x cualquiera, yo puedo decir entonces de que va a ser f de x menos 1, ¿cierto? Y va a cambiar menos x menos 1, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Me dice ahora, bueno, le voy a trasladar una unidad hacia dónde. Me fijo en los apuntes y digo simplemente hacia la derecha, ¿ya? Si le estoy restando 1, ¿qué me dice? Que tengo que trasladarlo hacia la derecha. Así que ya no voy a ubicarlo en el 0 como el modelo, sino le voy a ubicar en un punto más hacia la derecha. Desde aquí entonces va a empezar lo que es la función y va a tener el mismo comportamiento, ¿ya? Ahora, este 1/3, ¿de dónde sale ese 1/3? Es que técnicamente este 1/3 va a estar reflejado ahí. ¿Para qué? Para hacer un poco más estrecha la función. ¿Por qué? Porque dado lo que es valores en la tabla, ¿no? En la manera tradicional, si ustedes, digamos, por ejemplo, buscan en x y en y, ¿no? Acá, para x sí o sí tienen que ser valores admitidos mayores a 0. Eso en primer lugar. Ahora, en x menos 1 también tienen que ser mayores a 0. Supóngase que yo pongo el 2. 2 menos 1 va a ser 1. Raíz de 1, 1. Y ahora, 1/3. ¿Cuánto vale 1/3? Vale 0,33, ¿cierto? Supongo. Ahora ya no va a estar reflejado aquí en 1 como estaba en el anterior problema, ¿cierto? Ahora va a estar aquí un poco más cercano a 0, que es 0,33. Y eso ya no va a tener este estilo, sino va a estar un poco más estrecho. Ahora va a ser así, 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 hasta yéndose hacia más, digamos. Ya. Es por eso. Técnicamente, si usted ve en una constante cualquiera, si está en el denominador, va a ser lo más estrecho. Y si está en el numerador, va a ser un poco más amplio. Ya. En eso consiste lo que es esta función de aquí.
Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? O respecto a todos los ejercicios. Y para sacar su dominio y dominio de imagen. Ah, ya. En este caso tenemos que conocer las restricciones de dominio, ¿no? Porque hemos indicado anteriormente, en la anterior clase, hemos dicho las restricciones de dominio. Bueno, para ello vamos a plantearlo un poco. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya en gráfica de funciones. Falta lo que es la función logarítmica y la función exponencial, ¿ya? Pero esas funciones vamos a dejarla por el momento. Vamos a calcular ahora, en este caso, puede que se vea un poco el tiempo, en este caso dominio y rango. Ya, vamos a empezar primeramente con dominio de funciones. ¿Qué me dice el dominio de la función? Conocer las funciones. Eso en primer lugar. Ya está clasificado como funciones algebraicas. Estas funciones algebraicas cumplen lo que es una condición o un modelo. El modelo es el siguiente. Primeramente, una función y que es igual a f de x, una función cualquiera, denotada de la siguiente manera. De una constante arbitraria cualquiera, ya, por x elevado a un número elevado a un número cualquiera. Ya, en este caso n, ese n sí o sí va a pertenecer a los números naturales, ya. Los números naturales obviamente está expresado del 0 hasta el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, esto puede ser sumado o restado por un coeficiente cualquiera, aún así. Puede llamarlo b, puede llamarlo c, cualquiera, pero yo le pongo a n-1. O sea, está diferenciando de un coeficiente cualquiera, ¿ya? Ahora, en este caso va a ser x elevado a ese mismo número de acá expresado, pero menos 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo pongo, suponete que n va a ser igual a 3, n va a ser igual a 3, aquí ¿cuánto va a ser? 3 menos 1, ¿cierto? ¿Y 3 menos 1 cuánto vale? Vale 2. O sea, yo voy de orden descendente, ¿ya? De ascendente a descendente, o sea, del mayor al menor, ¿ya? Entonces te hace más menos, aquí lo mismo, ¿no? X elevado a esto, aquí lo vamos a borrar, de n-2 para x elevado a la n-2 y así sucesivamente hasta llegar a 0. A sub 0 por x elevado a la 0. No se olviden de que x elevado a la 0 es, supónganse, todo número, por propiedad de potenciación primeramente, todo número elevado a un exponente 0 distinto de 0 es igual a 1. Ya, obviamente a tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Eso como en primer lugar. Ahora, este es el modelo. Yo te voy a plantear una función cualquiera, una función racional primeramente, podemos decir, perdón, una función algebraica, perdón, de grado 1, como indican las funciones, ¿no? Que puede ser mx más b, x está elevado a 1, ¿ya? Otra función algebraica, podemos decir de que y es igual a ax al cuadrado más bx más c, porque en este caso es una función cuadrática. Eso se le llama lo que son funciones algebraicas. Esto que era la función pendiente. Y esta acá que era la función cuadrática. También existe lo que es la función cúbica, ¿ya? Podemos decir de la siguiente manera también, ¿no? De que y es igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d y así sucesivamente. Hasta ahí funciones elevado a la cuarta, elevado a la quinta, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso se llama la función cúbica. Esta me olvidé de explicarla, disculpen. Ya, eso es técnicamente. Ahora, la restricción de dominio de este estilo de funciones, ya, es simplemente que el dominio, ya, de esta función y, que y también es notada como f de x, simplemente va a pertenecer a los números reales. No va a haber ninguna restricción para esto. ¿Por qué? Porque yo puedo darle cualquier valor. Le puedo dar 1, le puedo dar 1000, le puedo dar el valor de Euler si yo quiero, le puedo dar el número pi, cualquier cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a reflejar tanto en x como en y. ¿Ya? Esto es para calcular el dominio de esta función.
Ahora, si yo quiero calcular el dominio de otras funciones, pues tengo que representarlas también como la siguiente, ¿no? Existe también lo que es la función racional. La función racional, ¿qué tiene? La función racional tiene este estilo. Dado una función y es igual a f de x, como numerador puede ser cualquier cosa. P de x sobre q de x, o sea, una función, en este caso, que tiene un numerador y un denominador. Técnicamente es parte de las fracciones, ¿no? Ahora, las restricciones de dominio, técnicamente acá el dominio de esta función f de x, esa función f de x puede ser cualquiera, ¿ya? Siempre esa función cualquiera va a pertenecer a los reales, siempre. ¿Ya? Pero ahora va acompañado de la restricción. En este caso la función racional tiene como restricción el denominador. El denominador, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo admitir un valor, porque no puedo yo dividir sobre 0 porque no existe, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué no existe? Miren, si yo pongo acá 1 sobre 0 igual a un número a cualquiera, ¿ya? O le pongo acá simplemente 5. 5 sobre 0 igual a un número cualquiera. Yo no puedo expresar esta igualdad. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar un número que multiplicado por 0 me dé ese número. Ya que todo número multiplicado por 0 es 0, ¿cierto? Entonces, si yo digo 5 por a por 0, a por 0 simplemente sigue siendo 0. No voy a encontrar absolutamente ningún valor, ¿ya? Pero ojo, también no puedo decir yo 0 sobre 0. Esto lo van a ver en límite, pero este 0 sobre 0 es una indeterminación, ¿ya? Aquí no puedo poner 0 sobre 0 es igual a 0. No daría, ¿ya? Eso lo van a ver en límite un poco más detalladito, ¿ya? Es por eso que técnicamente la función racional tiene como restricción que el denominador sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces, el dominio de esta función racional va a pertenecer a lo real, tal que el denominador q de x sea distinto de 0. Vamos a plantearlo con un ejemplo de su práctico, ¿ya? A ver. El dominio y dominio de imagen, ya. Ahí está. Primeramente, ¿qué me indicaba? Este ejercicio A de su práctico. F de x es igual a x menos 1 sobre x más 1. ¿Ya? ¿Qué me indica para sacar el dominio de esta función? El dominio, como le dije, ¿no? Primeramente debo de reconocer lo que es una función. Reconozco esa función. ¿Qué me indica esa función? Bueno, es una función racional. El modelo, ¿no? Tiene un numerador, una función p de x, en este caso una función de grado 1, pero también puede ser cualquier función. Y tiene como denominador q de x, ¿cierto? Ahora, yo te pregunto, el dominio de esta función, no se olviden, el dominio siempre va a pertenecer a los números reales. El dominio de la función f de x va a pertenecer a los reales, tal que el denominador que es, en este caso q de x, ¿no? Pero q de x, ¿cuánto vale? Vale x más 1. ¿Qué tiene que ser acá? Simplemente distinto de 0, ¿ya? Ahora, yo despejo lo que es esa x. Obviamente en otras situaciones va a ser esto un poco más complicado, ¿no? Pero igual de todas formas yo debo de realizar eso, tengo que despejarlo. Entonces yo digo, ¿no? Este x más 1 lo despejo, ¿no? X más 1 va a ser distinto de 0. X aquí lo que me está estorbando es este más 1. Lo paso al otro miembro con signo cambiado, ¿no? X va a ser distinto de menos 1. Ahora, como x ya está despejada, puedo decir entonces que la respuesta final al dominio de la función f de x siempre va a pertenecer a los reales, tal que esto de acá se va a cumplir. X va a ser distinto de menos 1. ¿Ya? Ahora, si yo digo esto, también puedo expresar notaciones de intervalos, ¿cierto? Tal que si yo dibujo una recta real conformada, o sea, estoy suponiendo que sea un plano cartesiano, pero solamente me estoy enfocando en el plano de las x, ¿ya? Puedo expresar aquí de menos x, ubico el 0 y ubico el más x.
Ya cuando yo digo distinto de menos 1, simplemente yo voy a ubicar ese punto aquí en menos 1, ya, y lo voy a poner con este símbolo de acá. ¿Qué me refleja este símbolo? Vamos a anotarlo por acá. Me refleja, perdón. Me refleja que este círculo sin rellenar me dice que no incluye. O sea, no incluye ¿cómo? No incluye el número. ¿Ya? Si yo le pongo el círculo rellenado, simplemente esto incluye. ¿Ya? Este no incluye puede verse expresado de la siguiente manera. Paréntesis, ¿ya? O también puede ser corchetes abiertos, ¿ya? Y cuando no incluye, cuando incluye, simplemente esto yo puedo verse expresado como corchetes cerrados, ¿ya? Obviamente esto entonces, si yo digo de que x va a ser distinto de menos 1, o sea, puedo admitir absolutamente todos los valores en x, excepto el menos 1. ¿Y cómo le expreso eso? Lo expreso haciendo énfasis hacia estas rayitas acá sin tocar el menos 1. Y todito esto va a ser expresado, ¿ya? Obviamente esto va a estar expresado en la recta de las x, ¿no? Pero normalmente cuando ponen recta real le ponen el menos infinito y aquí le ponen el más infinito, ¿ya? Y para leer esto simplemente voy desde izquierda a derecha. ¿Cómo lo leo? En este caso, si se dan cuenta, estamos yendo del menos infinito, o sea, los valores negativos. Pero como no estoy expresándolo, ya que los números son infinitos en primer lugar, yo no puedo expresarlo, por ejemplo, de menos 1000, menos 10.000, porque siempre va a haber un número más grande. Así que para evitar eso, simplemente yo pongo desde el menos infinito. Esto, por si acaso, siempre va a estar abierto. ¿Por qué? Porque el infinito es un concepto, no es un número, ¿ya? Y lo pongo ¿hasta dónde? Hasta el menos 1. Pero el menos 1, ¿incluye o no incluye? Obviamente no incluye. ¿Por qué? Porque no lo estoy tomando en cuenta. Así que simplemente lo pongo de esta manera. Pero ahora, ¿qué pasa con los números hacia la derecha? Obviamente aquí ocupo en este caso en conjunto, no es que supa el unión. ¿El unión qué me indica? Me indica que dado esos números, ya yo puedo tomarlos en cuenta siempre y cuando no sean menos 1. Porque no se olviden que a la derecha de menos 1 ya existe el menos, ¿cómo se llama? El menos 1,0001, ¿ya? Así puede verse expresado, ¿ya? Y a la derecha de menos 1 expresa lo que es el menos 0,999, ¿ya? Pero no se olviden, los números son infinitos. Puede haberse mucho más ceros acá, o también puede ser mucho más 9 acá, digamos. Es por eso que para evitar poner esto, yo simplemente pongo el paréntesis y pongo el unión, ¿ya? Eso por consecuente. Ahora, dado esto, pudo haberse expresado entonces el menos 1. Vamos a poner acá el mismo color. Desde el menos 1 hasta el más infinito. Técnicamente esto sería el dominio de la función, ¿ya? Ahora, si yo quiero calcular el dominio de imagen, por si acaso para mí, ¿ya? El dominio de imagen simplemente es igual a rango. Y el rango, ¿qué me dice? Que el rango simplemente yo lo ubico en la segunda componente, en Y. Ahora, dado esto, para calcular en este caso el rango, tengo que yo fijarme en la misma función f de x. No se olviden que por notaciones de Euler f de x es igual a y. Tengo que despejar x. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que x esté despejada y x sea una variable dependiente de y para poder calcular en este caso lo mismo que el dominio, pero ahora en este caso se llama rango, ¿ya? Exactamente lo mismo. Así que yo puedo decir lo siguiente, ¿no? De que y es igual a x menos 1, ¿ya? Y como denominador el x más 1. Y despejo x.
Despejar X hay que hacer lo que son operaciones sencillas o básicas, ¿no? Como por ejemplo, si yo quiero despejar en este caso, aquí me está estorbando el denominador, ¿ya? Y el número solamente quiero expresarlo en una sola manera. Lo que debo hacer aquí simplemente, si está elevado a la 1 en primer lugar, este que está dividiendo va a pasar a otro miembro multiplicando, ¿no? Así le voy a enseñar porque no quiero chiparlo, ¿ya? Entonces va a ser x más 1 es igual a x menos 1. Aquí aplico propiedad distributiva. ¿Para qué? Para poder expresar en un miembro. No se olviden que los miembros, este acá se le domina el primer miembro y este de acá se le domina el segundo miembro, ¿ya? ¿Para qué? Para que dado en el primer miembro ya solamente se vean en funciones de x. ¿Para qué? Para poder en este caso factorizar y luego despejar, ¿cierto? Lo mismo va a suceder con los demás. Así que aplicando propiedad distributiva, yo puedo decir de que esto se va a multiplicar con esto y también esto se va a multiplicar con esto. Así que simplemente puedo decir de que y por x más y es igual a x menos 1. Y me acuerdo, digo, bueno, yo quiero expresarlo, ya, quiero expresarlo todito en funciones de x, ya. Y como esta x está asociada con esta otra x encontrada aquí, lo que yo debo hacer es ponerla en un solo miembro todas las funciones que llevan x y en otro miembro todas las funciones que llevan y. Así que puedo decir entonces que y por x, esta x la paso acá con signo cambiado y lo mismo va a suceder con este. Esto acá lo paso con signo cambiado. Ahora factorizo x, ¿no? X es igual a y menos 1. O sea, estoy sacando la x. Y pues en este caso, si no factoricé bien o digo, pucha, tengo dudas respecto a esto, lo multiplico. X por y, ¿cuánto va a dar? XY. Y no se olviden que XY es lo mismo que decir YX, ¿ya? ¿Sigue siendo menos? Exactamente sigue. ¿Y x por 1? ¿X por 1 cuánto es? X. Aquí, así que simplemente digo, bueno, lo factoricé bien, digo, así que ya. Es igual a menos 1 menos y. Ahora, este me está estorbando. Digo, no, bueno, yo solamente quiero despejar x, así que este que está multiplicando lo paso al otro miembro. ¿Cómo? Dividiendo. X es igual a menos 1 menos y sobre y menos 1. Ahora, para calcular el rango, utilizo lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo principio de función, en este caso calculando las restricciones de dominio. Si yo tengo ahora una función despejada en x, pero ahora ya no está dependiendo de x, sino x es la variable dependiente. ¿De qué está dependiendo? De y. Entonces, si yo puedo decir acá, ya no va a ser una función p de x, sino una función p de y. Y lo mismo acá, una función q de y. Ahora, para calcular el dominio de acá, yo ahora ya no se llama dominio, porque el dominio solamente pertenece a las primeras componentes, o sea, en x. Ya el rango va a pertenecer a y, o al dominio de imagen, ¿ya? Entonces, pero ocupo el mismo principio. ¿Qué debo decir acá? ¿Cuál es la restricción de esto? De que el denominador, o sea, q de y, sea distinto de 0. Entonces, ya no le voy a dar dominio, lo voy a llamar rango. El rango de una función que ahora x está dependiendo de y, o sea, f de y ya se va a llamar, de una función f de y, en este caso racional, siempre va a pertenecer a los números reales, tal que el denominador ¿cuánto vale? Y menos 1. Y menos 1, ¿qué tiene que ser? Distinto de 0. Y despejo y, ¿no? Y menos 1 distinto de 0, ya. Y ahora, ¿qué va a hacer? Que y sea distinto de 1. Entonces, yo puedo decir, no, como ya está despejado, puedo decir que el rango de la función f de y pertenece a los reales, tal que y sea distinto de 1. Y ahora lo grafico una recta real. Ya, si quieren lo pueden hacer en la horizontal, no sé cómo lo hará su ingeniero, van a disculpar. O también lo puede hacer simplemente vertical. Perdón, horizontal. Ya, porque si lo quieren hacer vertical, obviamente esto va a estar de menos y a y, ¿cierto? Y aquí esto solamente corresponde de x a menos x. Pero también puede verse expresado como una función, en este caso horizontal, que también puede verse en y. ¿Ya? Sea lo mismo. Yo lo voy a hacer así. Está de menos y
a más y. Y no se olviden que está de menos infinito a más infinito. ¿Ya? Esto está ubicado en 0. Ubico también el punto a conocer, que es el 1. ¿Ya? Entonces, si es distinto de uno que había dicho, de que siempre tiene que estar el círculo sin rellenar. Y van a admitirse todos los valores en y, excepto el 1. ¿Ya? Entonces, yo lo ubico así, ¿no ve? Y esto va a ser de todito ahí. Ahora, ¿desde dónde va a ser? Lo leo, ¿no? Desde el menos infinito. Desde el menos infinito, no se olviden, nunca tiene que estar incluido. ¿Hasta dónde? Hasta 1. Unión 1, más infinito. Y ahí sería. Simplemente esto acá es el rango. O también está aquí el rango también. O dominio de imagen. El dominio de imagen pueden expresarlo así, DI. ¿Ya? Y en este caso, aquí está el dominio. Esta acá simplemente sería el dominio. O pueden llamarlo D. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Ninguna. ¿Todo bien, todo claro? Ok. Si tienen preguntas, no duden en preguntar, ¿ya? ¿Cómo se haría el inciso F de ese mismo punto? A ver, ¿dónde está? El inciso F. Ah, ¿es la del logaritmo? Sí, logaritmo. A eso no hemos llegado todavía. Estamos ahorita en funciones racionales. Ya. Y el inciso D, que solamente tiene x menos 3 entre 3. Ajá, eso igual no hemos llegado. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿sí? Es que yo prácticamente lo pongo por orden. Cuando una función racional técnicamente tiene ese estilo, ¿cierto? Ahora sí, lo que son las funciones irracionales. Ahorita vamos a entrar a eso. Ok, seguimos entonces, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro tipo? Ya vimos las funciones algebraicas y las funciones racionales. Ahora, ¿qué sigue? Sigue lo que es la función irracional. ¿Qué tiene la función irracional? Técnicamente tiene este modelo. El modelo sigue obviamente de que y, una función f de x, denominado como una raíz de exponente n de una función cualquiera p de x, donde p de x puede ser una función exactamente cualquiera, una función algebraica, una función racional, una función cuadrática, una función pendiente, etcétera, etcétera. Puede ser cualquiera, ¿ya? Ahora, existen acá lo que son las restricciones de dominio, ¿cierto? Obviamente, el dominio va a siempre pertenecer a los números reales, tal que una restricción. Las restricciones de dominio las voy a anotar en esta partecita de acá. Restricciones. Existen dos casos. Cuando n, ya, cuando n, en este caso aquí va a ser par. Cuando n es par, técnicamente p de x va a ser mayor o igual que 0. ¿Ya? ¿Por qué? Pues como le expliqué ahí arribita cuando estábamos graficando, ¿no ve? Habíamos indicado que solamente no existe un número que multiplicado un par de veces, o sea, al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, o sea, un número par me dé un número negativo. Por la simple idea del signo, más por más, menos por menos, más, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es por eso, ¿ya? Y si n en este caso es impar, ¿ya? Técnicamente aquí p de x va a pertenecer a los números reales, ¿ya? Eso, por consecuente, en las restricciones, ¿ya? Ahora, su compañera me preguntó respecto a una función que está compuesta ya por una función racional y una función de este estilo. Pero la función racional siempre tiene que cumplir este modelo. ¿Dónde está este modelo de acá?
siempre tiene que ser una función p de x y una función q de x cualquiera. Pero acá en el inciso D, si se dan cuenta, el denominador es raíz de 3. O sea, no tiene ninguna x. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando solamente hablamos de números, se le llaman constantes. Y esas constantes pueden ser arbitrarias cualesquiera o cualquiera, ¿ya? Entonces, solamente en este caso, ¿ya? En este caso, nosotros podemos decir, ¿ya? De que solamente, vamos a ver aquí como ejemplo. Ya, esto acá lo vamos a considerar de este estilo, ¿ya? Ejemplo, vamos a colocar el inciso F es igual a menos la raíz de x menos 3 sobre 3. Si no me equivoco es así, es adentro la raíz. Pero de igual forma, menos la raíz de ¿qué? De 3. De igual forma, no se olviden, ¿no?, que aquí por propiedades de potenciación, ya si yo tengo en este caso raíz de a sobre b, por propiedad de potenciación este radical va a afectar tanto al numerador como al denominador. Puede ser números cualquiera o puede ser funciones cualquiera, ¿ya? Entonces, esto de acá yo lo selecciono de esa manera, ¿no? F de x es igual a menos la raíz de x menos 3. Todito esto va a ser por la raíz de 3. Acá, ¿es una función racional? No. ¿Por qué? Porque técnicamente este 3 es una constante. Es como si yo estuviera diciendo 1 sobre raíz de 3 por multiplicado por esa función racional, que esa sí es una función racional, ¿cierto? Técnicamente sería de ese estilo. Por lo tanto, hay que saber identificar funciones, ¿ya? Cuando yo tengo una función racional de este estilo, técnicamente sí o sí tiene que cumplir este modelo. Dado una función p de x cualquiera como numerador, como denominador, una función q de x cualquiera. Aunque también me olvidé, perdón. También una función racional tiene este estilo, ya, siempre y cuando tenga como denominar una función q de x, sí o sí, ya. Pero acá pues una constante k arbitraria. Esta k la voy a poner aquí constante. Eso me olvidé decir, ya. Ahora, dado esto encontrado aquí, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Este menos no va a afectar en nada. Simplemente yo tengo que fijarme solamente esto para calcular el dominio. No se olviden. Este negativo, obviamente la gráfica sí me va a afectar, ¿ya? Pero en el dominio no. Por lo tanto, para calcular el dominio de esta función, yo les pregunto, ¿qué tenía que hacerse? Se le voy a poner aquí, a ver si se ve. Yo les pregunto, ¿el dominio cuál sería? Por lo menos, a ver, identifíquenme. Esto acá es p de x, ¿cierto? Y p de x, ¿cuánto tiene que valer? ¿Qué tiene que hacerse? Les pregunto. Obviamente va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Dado una raíz que no tiene en este caso nada aquí, se sobreentiende que existe lo que es el número 2. Lo mismo va a suceder aquí y lo mismo va a suceder aquí. Ya siempre se va a sobreentender. ¿Por qué? Porque así lo pusieron los matemáticos, ¿no? Entonces, si este n es igual a 2 y 2 es par, ¿qué me dice? De que esta función p de x cualquiera tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, el dominio de esta función f de x cualquiera, en este caso racional, pertenece a los reales, tal que pongo su restricción. ¿Su restricción cuál es? X menos 3 mayor o igual que 0. Despejo x, ¿cierto? X menos 3 mayor o igual que 0, por lo tanto x tiene que ser mayor o igual a 3. Este que está restando pasa al otro mismo sumando.
Por lo tanto, si ya tengo despejada lo que es la x, puedo decir entonces que el dominio de la función f de x pertenece a los reales, tal que x va a ser mayor o igual que 3. Ahora, ¿qué me dice esto? En la recta real, ¿cierto? Da una recta real conformada del menos infinito hasta el 0 y el más infinito. Ubico el 3 en primer lugar. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que x tiene que ser mayor a 3. En este caso, 1, 2 y 3. Ahí está el 3. Como es mayor igual, ¿qué me dice? Me está diciendo que lo está incluyendo el número. Esto acá que se lee mayor igual. ¿Esto qué significa? Que técnicamente lo está incluyendo al número. Y si solamente es mayor, aquí mayor, ¿qué me está diciendo? Que solamente va a ser mayores a ese número, no está incluido el número. Por lo tanto, esto se ve expresado como paréntesis. ¿Y qué ha dicho yo? Si en este caso es mayor o igual, lo está incluyendo. Y si lo está incluyendo, técnicamente es un círculo rellenado. Círculo rellenado. Y como son mayores, técnicamente debo de decir que son los valores hacia la derecha. Ya solamente eso. Estos valores no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque es las restricciones de aquí. Porque, por ejemplo, si yo pongo acá en este caso el menos 2, perdón, el 2, ya, le pongo acá el 2 menos 3, el menos 1. Y raíz menos 1 dentro de los números reales no existe, ya que la raíz menos 1 es el número imaginario perteneciente a los números complejos, ¿ya? Y técnicamente sería así. Entonces, si yo digo acá que simplemente el dominio es x mayor a 3, y esto acá en notaciones de intervalos podemos decir de que x pertenece, este está incluido, ¿cierto? Entonces va a ser corchete, coma, hasta el más infinito, no incluido. ¿Ya? Una pregunta para ustedes, muchachos. ¿Su ingeniero lo expresa de esta manera o lo expresa de esta manera? ¿O no? Sí. ¿Así? Sí, sí, ya, sí. entonces sería así. Entonces, si ustedes tienen paréntesis acá, no creo que aquí lo puse con paréntesis, ya, simplemente lo cambian, ¿no? Van a poner corcheta a lo volcado, ¿no? Van a poner acá corcheta a lo volcado, corcheta a lo volcado, corcheta a lo volcado, no, perdón, pero este no. Corcheta a lo volcado, cada que pongan un paréntesis, no tiene que estar abierto, así. Técnicamente así sería, ¿ya? Ahora, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Porque ahorita me voy a calcular el rango, ¿ya? El 3, ¿dónde lo pusiste? Como el 3. ¿Este? ¿Este? ¿O este? No, el que estaba ya dividiendo. Ah, este 3. Como te dije, en primer lugar este 3 se le llama una constante. ¿Por qué? Porque no está reflejada en este caso con una función de x para que sea racional. Obvio, esto está como un modelo de función racional, ¿ya? Pero en el denominador no tiene una función de x, simplemente tiene una función, una constante, perdón, ¿ya? Así que solamente yo voy a tratar lo que es una función tales que en x se encuentre. En este caso, en el numerador se encuentra una función irracional. ¿Irracional de qué? De este estilo. Una función irracional, no sé por qué puse esto, irracional. ¿Ya? Una función irracional, técnicamente de ese estilo. Ahora, si yo simplemente lo reflejo de esta manera, este 3 encontrado aquí no está reflejando con ninguna x. Así que lo trato como constante y simplemente lo despejo de esta manera. Y solamente me fijo en qué, en la función irracional de este estilo. Y calculo lo que es su dominio. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Ahora vamos a calcular el dominio de imagen, ¿ya? Lo mismo sucede. ¿Qué me decía? Que tengo que despejar x. ¿Y cómo despejo x? Bueno, vamos a hacerlo. En primer lugar, debo de considerar la función. Y es igual a menos la raíz de x menos 3 sobre 3, ¿cierto? A ver. Sí, no, ya. Ahora,
¿qué me decía a mí? Cuando yo tengo, en este caso en la gráfica lo vimos, ¿cierto? Si es más menos raíz de x cualquiera, ¿ya? Si yo tengo una función, en este caso expresada de esta manera, este lado va a pertenecer a más raíz de x y este lado me va a corresponder a menos raíz de x. Entonces, si yo digo esto, ya, de entrada nomás, chicos, de entrada, ya, tal que por ejemplo no estamos expresándolo en más raíz de x, sino simplemente menos, ya. De entrada yo digo de que como no va a existir esto acá, simplemente va a estar expresado hasta de menos y. De entrada, simplemente el rango acá va a pertenecer a los reales, obviamente, ya, tal que va a ser de 0, perdón, va a ser de que y sea menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque va a admitir valores negativos, ¿cierto? Va a ser aquí el menos 1, aquí el menos 2 y aquí el menos 3. O si lo quieren expresar de otra manera, puede ser de que y a pertenecer desde menos infinito. Perdón. Que a veces me equivoqué esa notación. Va a ser desde menos infinito hasta el 0 incluido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente me estoy reflejando en dónde, en los números negativos hacia y. ¿Por qué? Por esta menos raíz de x, ¿ya? Eso de entrada, ¿ok? Hasta aquí todo claro, por si acaso, de entrada, porque igual de todas formas tenemos que despejar x, ¿ya? Hasta aquí todo claro. Todo claro. Ya, perfecto. Ahora despejamos x. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, ¿no? Para poder sacar lo que es este al cuadrado, ¿ya? Vamos a decir, ¿no? Vamos a elevar a ambos miembros al cuadrado, tal que como nos enseñan en el colegio, ¿cierto? Y al cuadrado es igual a este menos raíz de x menos 3 sobre 3. Todito esto elevado al cuadrado. Obviamente esto, dado un número negativo aquí, un número negativo multiplicado por un número par siempre va a dar positivo. Ya, y esto con esto se puede cancelar, ¿cierto? Así que simplemente va a quedar esto, y al cuadrado igual a x menos 3 sobre 3. Hasta aquí, ¿todo bien? Espero que sí, ya. Entonces lo mismo sucede. Aquí, este 3 me está estorbando, lo voy a pasar a otro lado multiplicando. 3y al cuadrado es igual a x menos 3. Este que está me restando pasa al otro miembro sumando. 3y al cuadrado más 3 es igual a x. Y x va a ser igual a 3y al cuadrado más 3. Y si se dan cuenta, esto es una función algebraica, ¿cierto? Y la función algebraica técnicamente no tenía restricción y pertenecía simplemente a los números reales. Pero, dado una función de este estilo que es negativa, no está perteneciendo a los números reales. ¿Por qué? Porque no va a reflejar la función en este primer cuadrante. Solamente va a reflejar de este estilo. O sea, como es una función de menos raíz de x, va a reflejar aquí. Entonces, como esta aquí no tiene restricción, optamos por esta. ¿Ya? ¿Se entendió esto, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio en el calcular el dominio de imagen aquí? Para hallar el rango, ¿siempre se despeja x o se puede despejar y también? Para despejar y ya está despejada en primer lugar. Ya, eso es para calcular el dominio. ¿Ya? Ya, y para despejar x, ahí yo tengo funciones de y, ¿cierto? Así que técnicamente para cuando yo despejo x, voy a calcular el dominio en y. Como si fuera, en este caso ya no se le llama dominio en y, se le llama rango o dominio de imagen. ¿Por qué? Porque le pertenece a la segunda componente. ¿Ya? ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Ya. Bueno, chicos, me van a disculpar, pero ya es hora. De todas formas, cualquier cosa me avisan. Voy a parar la grabación.